Por lo general, cuando usted hace una estimación, se espera que todo salga a la perfección, pero se debe de incluir un tiempo para el margen de error, y a mí se me olvidó incluirlo. Lastimosamente, la ruta que se estimó para unas 10 horas hasta el municipio de Jagua de Ibirico se convirtió en una ruta de 12 horas, ya que noté que me había desviado, así que tuve que devolverme. Después de la ruta solo llegué a descansar y a comer también. Al otro día me levanté a tensionar y a lubricar la cadena antes de dirigirme hacia Río Hacha. Siempre tengo la costumbre de preguntar qué tal está la vía por donde voy a andar, y en este caso me contaron que por distracción estaban robando mucho y que era mejor viajar por la vía Cuestecitas y siempre de día. Así que terminé de hacerle lo que le estaba haciendo a la moto y chao, me fui. Luego de horas de ruta llego a Río Hacha. Al día siguiente empieza el viaje a la Alta Guajira. Es importante saber que sí o sí, por seguridad, hay que ir con guía hasta Punta Gallinas. Yo le pagué a un guía para hacer todo el tour. Cobraba 350.000 pesos para un grupo máximo de 5 personas. Si se va solo, cuesta 250.000. En mi caso, como fuimos 2 personas, entonces yo pagué 175.000. Todos estos precios pueden subir, bajar, pero pues se puede negociar. Hay que hacer una parada obligada en Uribia para comprar café, galletas, panela, agua y otras cosas para los niños y adultos que hacen unos peajes clandestinos. Yo en esta compra me gasté casi 100.000 pesos. Según el guía, cada persona debía comprar las cosas, pero en realidad no fue así, ya que durante todo el viaje, de las 2 bolsas de comida que dimos para los peajes, solo vimos que se regaló casi una, y la otra bolsa, pues yo no sé, no quiero asegurar nada, ya lo dejo al criterio de ustedes. El primer destino es Cabo de la Vela. Esta ruta se puede hacer sin guía. En mi caso fui con el guía por otros caminos y nos ahorramos los peajes. La visita al Pilón de Azúcar para ver el atardecer se vio frustrada porque unas personas que eran como los supuestos dueños del lugar comenzaron a molestar por todo. Que no se pueden subir al Pilón de Azúcar, que no pueden sentarse en el mirador de la playa, y básicamente no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque llegamos, según eso, es que muy tarde a ver el atardecer y eran las 5 de la tarde. Cuando nos fuimos del lugar, pues aún era de día. Entonces alegaban que se podía uno caer por el viento y algunas cosas que a mi parecer fueron absurdas porque uno toma sus precauciones. Entonces uno se pregunta, ¿será que las atracciones naturales deberían de tener dueño? Luego de la mala suerte que corrimos, solo quedó ir a descansar, porque el otro día ya íbamos a Punta Gallinas. Los precios para dormir en Cabo de la Vela iban desde los 10.000 hasta los 40, 50. Conocí el caso de alguien que durmió en una cama por 100.000 pesos, cosa que me parece muy absurda.
Yo pagué 10.000 por extender mi carpa, pero habían precios de 15.000 para hamacas, había otros más caros. Los chinchorros también llegan como a los 35, hasta 40 también, entonces todo también varía. Hay que preguntar bien.